bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy, continuando con los elementos de 3 dimensiones, ahora vamos a ver las pirámides y vamos a verlas empleando trigonometría. De hecho, cuando nosotros vimos cómo calcular área, volumen y todo eso, vimos una serie de fórmulas y sí eran bastantes, y yo les dije, de momento, créanme que así es como se calcula el área. Ya más adelante pues les voy a explicar de dónde vienen las fórmulas. Pues precisamente esas fórmulas que vimos en aquella ocasión las vamos a ver hoy, pero vamos a ver de dónde provienen. Y de esa forma, si se las aprendieron, pues qué bien. Si no se las han aprendido, pues ya no tienen que aprendérselas, porque nada más con pura trigonometría vamos a poder calcular el área lateral, el área total y el volumen. La fórmula para calcular el volumen de cualquier pirámide es muy parecida a la de un prisma. Área de la base por la altura de la pirámide dividido entre 3. La única diferencia entre el prisma y la pirámide es que lo dividimos entre 3. Luego, el área lateral, ese sí se calcula de la misma forma. N por, en este caso voy a ponerle T, un poquito más abajo. Área lateral es igual a N por T. ¿Qué es cada cosa? N, como les había comentado, es el número de lados que tiene la figura de la base. En este caso tenemos una pirámide cuadrangular, quiere decir que la base es un cuadrado, por lo tanto N sería 4. Y T, así como en los prismas, es el área de las caras laterales de una de ellas. Aquí tenemos nuestro prisma, perdón, nuestra pirámide. Aquí está su base. La característica principal de las pirámides es que a partir de la base están unidos todos los lados de la base a una cara lateral, pero esa cara lateral es otro triángulo. Entonces, para calcular esta T se refiere al área de esta cara lateral. Le pongo T porque las caras son triángulos, todas se unen en un punto, entonces para que nos acordemos. Por lo tanto, si yo quiero calcular T, debo calcular el área de esta cara lateral, que es un triángulo. Y entonces tengo que usar la fórmula de área del triángulo precisamente para esta cara lateral. Suena un poquito repetitivo, pero van a ver más adelante. Y ustedes ya saben que cuando repito algo, que a veces hasta parece obvio, después resulta que sirve para muchas cosas. Y bueno, el área total es un poquito más sencilla. Es el área lateral más el área de la base. Y esto se debe a que, como ya acabamos de ver con el modelo que les mostré, solamente tiene una base. Entonces es el área de todas las caras laterales más el de una base. Generalmente en las pirámides nada más nos dan igual dos datos, que uno es el lado de la figura, que lo representamos con la letra B, y otro pues la altura de la pirámide, que lo representamos con la letra H. Son los únicos dos datos. Cuando empezamos a ver pirámides sí les daba varios datos para calcularlo de forma más fácil, pero cada vez les fui quitando datos hasta que nada más quedamos dos para calcular, porque siempre una pirámide es así. De hecho, no en muchos libros, bueno, en la primaria, aunque sí se ven las pirámides, no se enseña cómo calcular su área, porque ya para saber calcularla de forma completa, área y volumen, se requiere saber trigonometría. Ahora, ¿por qué se requiere saber trigonometría? Dentro de un triángulo, dentro de una pirámide, sobre todo si es una pirámide regular, es decir, que su base tiene una figura regular, hay 3 triángulos rectángulos. El primero de ellos ya lo conocemos. Es el triángulo rectángulo que hay en la base. Entonces, en la base tenemos lo siguiente. Tenemos un polígono regular. Aquí tenemos este punto, que es el centro de la figura. Aquí tenemos el apotema. En esta ocasión, vamos a llamarle apotema de la base cuando nos refiramos precisamente a la base. Le ponemos una A y una B minúscula, apotema de base. Y bueno, del centro a uno de los vértices
trazamos un triángulo rectángulo. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Ahí tenemos el primer triángulo rectángulo sobre la base. El segundo es el siguiente. Voy a tomar como referencia únicamente una de las caras laterales, que va a ser esta. Bueno, antes que nada, ¿cómo se vería este triángulo rectángulo adentro de mi pirámide? Aquí ya corté este lado para poder visualizarlo. Vean, yo creo que hasta lo voy a quitar. Espero ya no volver a ocuparlo. Está un poco sucio porque ya tiene años que estaban. Vean, aquí está. Bueno, esta es la pirámide, su base cuadrangular. Observamos que aquí están sus caras laterales en forma de triángulos. Entonces, esta es mi base, sigue siendo un cuadrado. Más o menos por aquí estaría el centro. Déjenlo marco. Ahí está. Ese sería este centro. Luego, si trazamos una línea del centro a la mitad, ese es el apotema de base. Entonces sería aquí. Ahí está. Lo trazamos esta línea. Y ahí tenemos el apotema de la base. Luego, ¿qué otra línea hay? Está la mitad del lado, que más o menos sería, vean, este es el apotema de la base. La mitad del lado sería, por ejemplo, acá. Ahí está. Y luego tenemos esta línea que va de este punto al vértice. Entonces, ¿cómo quedaría? Ya tenemos esas dos líneas. Sería una recta que va de este punto. Déjenla marco y entonces se las muestro. Al vértice. Ahí está. Ese es el triángulo rectángulo que hay en la base. Ahora, volviendo a esto, este es una cara lateral. Es decir, voy a tomar esta cara lateral como referencia. Ahí está. ¿Qué pasa? Bueno, la ventaja de una pirámide es que todas las caras triangulares son triángulos isósceles. Eso quiere decir que si yo paso una línea que vaya del vértice al punto medio, divide mi triángulo en dos partes iguales. Y esto también ya lo habíamos visto. Al dividir un triángulo isósceles en dos partes iguales, vamos a tener dos triángulos rectángulos. Ahora bien, a esa línea que divide a mi triángulo en dos partes iguales, al triángulo de la cara, se le llama apotema de pirámide. Precisamente por eso lo quiero diferenciar de este. Este es el apotema que tenemos en la base, y a este se le llama apotema de pirámide, que es la línea que divide a mi triángulo en dos partes iguales. Si yo tomo como referencia esto, el apotema de pirámide sería esta línea. Vean, voy a tomar esta cara como referencia. Déjenlo dibujo. Ahí está. Este es el apotema de pirámide. Este lado B, bueno, nosotros hace un momento lo que hicimos fue tomar la base y la dibujamos acá. Entonces, este lado B es la medida de uno de los lados de la base. O sea, este. B. Y ahora, como estoy tomando una... Bueno, voy a ponerle aquí. Esto sería la base. Ya vimos, esto ya lo hemos trabajado desde antes. Ya vimos que tiene un triángulo rectángulo ahí. Ahora esto sería la cara lateral. La cara lateral, esta parte es la que está conectada a la base. Vean, aquí tomando este triángulo, aquí está la cara lateral. Este es el apotema de pirámide.
su base está conectada con uno de los lados, precisamente del polígono de la base. Entonces quiere decir que este lado está conectado con uno de estos lados. Por lo tanto, esto vale B. Y utilizando el mismo concepto de apotema de forma general, el apotema divide a nuestra base en dos partes iguales. O sea que si mi base mide 10, por ejemplo, al dividirlo en dos partes iguales, esta parte mide 5 y esta otra parte mide 5. Entonces ya tenemos aquí la mitad nuevamente del lado. Visto como con mi figura, sería esto. Vean, el lado completo, el apotema de pirámide, y lo dividió en dos partes iguales. Nada más voy a tomar una. Y si nosotros trazamos una recta del vértice en el que se unen todas las caras al lado, a este vértice que tenemos a un lado, vamos a tener la siguiente línea. Y aquí pues tiene un ángulo respectivo. Entonces, esa línea que acabo de marcar, tenemos aquí está el apotema de pirámide, tenemos la mitad de la base. Estoy hablando de esta línea. Ahí está. Ahí ya tenemos otro triángulo rectángulo, el segundo. Si se dan cuenta, esta línea coincide con la arista que va de la base a la cúspide de la pirámide. Vamos a ponerle nada más para diferenciar una L. Ahí está. Esto es más que nada porque hay ejercicios en donde les dan los datos y les preguntan cuánto mide el apotema, uno de las aristas de la pirámide. Entonces vean, con trigonometría, si conocen este valor y conocen el apotema de pirámide, ya pueden determinar ese valor. Y hay un tercer triángulo. Este es un poquito más difícil de visualizar. Observen, hay veces en las que piensan que el apotema de pirámide es lo mismo que la altura. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué lo puse con letras diferentes? Pues precisamente porque no son lo mismo. La altura y el apotema de pirámide son elementos completamente diferentes. Vean, aquí tengo yo mi apotema de pirámide. Lo voy a dibujar aquí en la parte de adentro para que lo puedan observar. Veamos. Ahí está. Ya lo dibujé en la parte de adentro. El apotema de pirámide, si se dan cuenta, va sobre el lado. Y la altura es una recta que va de este punto al centro, este que se ve acá. Entonces, si se dan cuenta, el apotema de pirámide no llega al centro de la figura. O sea, el apotema de pirámide llega hasta aquí atrás, pero no está llegando a este centro de la base. En cambio, la altura sí. La altura va desde la punta hasta el centro. Y vean, ahí se nota, si volteo tantito el triángulo, ahí se nota la diferencia, se ve ese pequeño espacio. El palo me representa la altura. Va del centro, bueno, déjenle atino. Ahí está. Déjenlo desvío tantito. Ahí está. La altura que está siendo representada por el palo va desde el centro de la base hasta el vértice que tenemos hasta arriba. Y el apotema de pirámide, si yo giro tantito, observamos que no llega al centro.
Voy a poner mi triángulo de lado para que puedan observarlo. Ahí está. Aquí está otra cara lateral con su apotema de base, apotema de pirámide. Ahora voy a trazar una recta que va del vértice al centro. Y vean, ahí ya claramente se nota la diferencia entre apotema de pirámide y la altura de la pirámide. Entonces el apotema de pirámide, voy a quitar tantito el palo, es esta línea que tengo acá. Y la altura va del centro al vértice. Entonces podemos observar incluso esa pequeña separación entre esta línea y nuestra altura, precisamente porque no son los mismos datos. ¿Y por qué les comento esto? Porque entre el apotema de pirámide y la altura se forma otro triángulo rectángulo. Entonces ahora, gráficamente, ¿cómo quedaría? Bueno, ya les quise mostrar en forma lo más real posible la diferencia entre altura y el apotema de pirámide. Ahora lo vamos a mostrar en forma de dibujo para que quede más claro. Si tomamos como referencia la base, este sería el centro. Bueno, creo que es un poquito más abajo, sería por acá. Este sería el centro de mi figura. Voy a tomar como referencia, voy a marcar nuevamente toda la figura. Para que no nos confundamos. Así tenía originalmente yo mi pirámide. Entonces, este es mi centro. Voy a tomar como referencia esta cara lateral triangular. Que sería aquí, luego de este vértice a esta línea. Y finalmente acá. Entonces, siguiendo esto que habíamos visto, este lado de aquí también mide B. De acuerdo a lo que habíamos visto, el apotema de pirámide va desde la cúspide hasta la mitad del lado. Entonces más o menos sería por acá. Ahí está. Luego, ¿qué es lo que habíamos visto acá? Cuando tenemos una recta que va del centro, en la base, a la mitad del lado, tenemos ahí un apotema de base. Voy a ponerles nombre. Este es el apotema de pirámide. Esta que tenemos acá es el apotema de base. Precisamente porque va del centro de la base a la mitad de uno de sus lados. El apotema de pirámide, siguiendo este concepto, va desde la cúspide a la mitad de uno de los lados de la base. Y ahora vamos a trazar la altura, que va desde la base hasta el punto más alto, hasta la cúspide. Bueno, voy a trazar con negro esto. Está. Tenemos lo siguiente. Esta sería la altura. Y entonces voy a trazar con azul aquí. Está para que se diferencie. Observamos como entre el apotema de la base, el apotema de la pirámide y la altura
tenemos un tercer triángulo rectángulo. Aquí sí les digo, cuesta un poquito más de trabajo visualizarlo, pero siempre el apotema de la base, el apotema de la pirámide y la altura siempre van a formar el triángulo rectángulo. Aquí vean, está el ángulo de 90 grados que forma. Y ahí ya tenemos entre la altura, el apotema de pirámide y el apotema de la base, el tercer triángulo. Y entonces, a partir de todos estos elementos, calculamos volumen, área lateral y área total. Entonces vamos con nuestro primer ejemplo. Antes, para poder calcular el volumen, área lateral y área total, primero necesitamos saber identificar todos los apotemas que tiene la pirámide. Entonces, a partir de lo que nosotros vimos, vamos a determinar todos estos datos: el apotema de pirámide, el apotema de base y la medida de la arista. Nuestro primer ejemplo pues va a ser la típica pirámide cuadrangular. Vamos a tener un lado, algo que sea bastante sencillo, que sea de 10 centímetros. Y la altura de la pirámide, que sea de 20 centímetros. Como ustedes recordarán, en la parte teórica vimos que hay 3 triángulos rectángulos en el interior de una pirámide. Cada uno de estos elementos lo vamos a obtener en cada uno de esos triángulos. Entonces el truco que va a estar aquí y en los siguientes videos es que vamos a usar esos 3 triángulos para determinar aquello que nos están pidiendo. Entonces empezamos. Primero quiero determinar el apotema de la base. Este ya lo hemos determinado anteriormente. Es aquel que se obtiene de la figura que tenemos en la base. En este caso tenemos una pirámide cuadrangular. Entonces vamos a determinar el apotema de esa figura que hay en la base. Si les cuesta trabajo entenderlo, pues lo que podemos hacer es, como les había comentado, dibujarlo por separado. Aquí está la base, que es un cuadrado. Tiene cuadrado su centro. Bueno, este lado, aquí ya nos está diciendo la figura. La figura, el lado mide 10 centímetros. Aquí está. Tenemos el centro de la base. Voy a ponerle aquí una B de base. Y entonces voy a trazar una recta que va del centro a la mitad de los lados, a tal grado que lo divide en 2 partes iguales. Pues nosotros habíamos visto que esa recta es apotema. Pero, como estamos hablando de la base, para no confundirnos que apotema 1, apotema 2, no. Como estamos hablando de la base, va a ser el apotema que hay en la base. Y aquí tenemos otra recta. Entonces, este apotema, les digo ahorita como si no existiera la pirámide. Nada más lo que hicimos fue tomar la base, la sacamos y la dibujamos aquí. Vamos a determinar este apotema justo como ya hemos visto anteriormente. Entonces tenemos lo siguiente. Todo apotema siempre va a dividir a nuestro lado en 2 partes iguales. Aquí hay uno y aquí hay el otro. Para obtener la medida de eso, ¿qué es lo que hacemos? Pues el lado lo vamos a dividir entre el número de partes que el apotema lo dividió. Dividió entre 2, entonces es igual a 2. Si por ejemplo, nada más caso hipotético, si el apotema lo dividiera en 3 partes iguales, entonces lo dividiríamos entre 3. Si esta recta dividiera a nuestro lado en 4 partes iguales, sería entre 4 y así sucesivamente. Como el apotema lo está dividiendo entre 2, entonces todo el lado lo vamos a dividir entre el número de partes que fue dividido, 2. Y esto nos da así. Ya tengo esta medida. Para determinar este ángulo, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que, bueno, este ángulo, necesito todo el ángulo interno. Voy a calcularlo justo como ya sé. Ángulo interno es igual a 180 por n menos 2 sobre n. N sabemos que es el número de lados que tiene la figura. La figura de la base siempre n va a ser el número de lados de la figura que hay en la base. Para que no se confundan que con caras, con
No, nada más la pura base es la que nos va a dar esta información. ¿Cuántos lados tiene esa base? 4, porque es un cuadrado, entonces n va a ser igual a 4. Sustituyendo los datos, esto es igual a 180, cambio la n por ese valor, 4 sobre 4, y esto nos da como resultado 90 grados. Entonces todo el ángulo interno tiene 90 grados. Nosotros sabemos que esta línea lo divide en dos partes iguales, la de color negro. Entonces para obtener este ángulo, de la misma forma, vamos a dividir este ángulo en el número de partes que se divide, que es 2. Esto es igual a 45. Y de esa forma obtengo este valor. Disculpen si me voy rápido, pero esto ya lo habíamos visto anteriormente. Lo hemos estado viendo mucho últimamente. Por eso aquí sí me estoy yendo rápido. Entonces, ya tengo este ángulo, ya tengo este lado. Ya puedo calcular este valor. Necesito una función trigonométrica que me relacione el cateto opuesto, cateto adyacente y el ángulo. ¿Cuál es? La tangente. Entonces, tangente del ángulo es igual a cateto opuesto, que le pusimos como apotema de base, dividido entre el cateto adyacente. Yo como quiero el apotema de base, voy a despejarlo de aquí. Esta A que está dividiendo pasa multiplicando. A por tangente de alfa es igual a AB, sustituyendo datos. AB es igual a ¿cuánto vale A? Aquí lo tenemos, 5. Tangente de 45, ahí está. Tangente, cambio la alfa por el ángulo, que es de 45, y me da que AB es igual a 5. ¿5 qué? 5 centímetros. Ahí está. Ya tengo el apotema de la base. Ahora voy a determinar el apotema de pirámide. Para determinar el apotema de pirámide hay dos formas. Una de ellas una de ellas la vamos a ver ahorita. La otra la vamos a ver en el siguiente ejemplo. En otras palabras, de los 3 triángulos que nosotros vimos que tiene la pirámide, con 2 de ellos se puede determinar el apotema de pirámide. ¿Cuál van a elegir? El que ustedes quieran, el que más se les acomode. Ahora, yo lo que quiero es el apotema de pirámide. Para eso, voy a buscar, de los 3 triángulos, voy a buscar un segundo triángulo, que es el siguiente. Es aquel triángulo que une los dos apotemas. Este es el apotema de pirámide, este es el apotema de base, y esta es la altura. Vean, ¿tengo mi altura? Sí, aquí está. ¿Tengo mi apotema de base? Sí, es el valor que acabo de calcular aquí. Entonces, si ya tengo estos dos datos, utilizando teorema de Pitágoras, puedo calcular este tercero. Voy a ponerlo de este lado. Apotema de pirámide, directamente le voy a poner el despeje. Es igual a raíz cuadrada del primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Sustituyendo los datos, ¿qué me queda? Esto es igual. ¿Cuánto vale la altura? Es un dato que nos están dando, 20 centímetros. Más, ¿cuánto me dio el apotema de base? Aquí está, 5 al cuadrado. Introduciendo eso en la calculadora, me da como resultado 20.61. Nada más así, 20.61. Como estamos hablando de centímetros, todo es en centímetros. Y ya tenemos el resultado. Ya tengo, si se dan cuenta, para cada elemento estoy usando un triángulo diferente. Por ejemplo, para el apotema de base estoy utilizando el triángulo de la base. Para el apotema de pirámide estoy utilizando el triángulo que une a los dos apotemas con la altura. Y para el otro elemento, la arista, recordando, aquí
tengo mi figura. La arista es esta unión de las dos caras. Entonces, esta es la que yo quiero determinar. Voy a utilizar el tercer triángulo. ¿Cuál es el tercer triángulo? El de la cara lateral. Esta es mi pirámide cuadrangular. Esta es la cara lateral, es la que yo voy a utilizar. Entonces, voy a tomar la cara lateral. Ya observamos que la cara lateral, la base está conectada a uno de los lados. Entonces, ¿cuánto mide el lado? 10 centímetros. La cara lateral tiene desde el vértice a la mitad de su base una línea que es el apotema de pirámide. En otras palabras, si tengo aquí mi figura, si esta es mi cara lateral, esta es mi base y este sería mi apotema de pirámide. Y esta línea que tengo aquí sería el valor de la arista. En otras palabras, sería esta. Entonces, si se dan cuenta, el apotema de pirámide, esta parte de la base y la arista están formando un triángulo rectángulo. Incluso aquí se ve este ángulo que se forma. Entonces, bueno, el apotema de pirámide, ya vimos que cualquier apotema divide a mi lado en dos partes iguales. Para saber cuánto mide este fragmento, ¿qué es lo que hago? Todo mi lado lo divido entre el número de partes que fue dividido. A es igual a 10 entre 2, esto es igual a 5. Ahí está. Entonces, si ya tengo este dato de este cateto y ya tengo este dato de este cateto, ya puedo determinar esta hipotenusa, que está representado por la L. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Lo siguiente. Aplicando el teorema de Pitágoras, tengo que, para determinar esta L, sería este dato, cateto adyacente al cuadrado, más el otro dato que es el apotema de pirámide. Apotema de pirámide al cuadrado, sustituyendo, ¿qué me queda? ¿Cuánto vale A? Ya vimos que vale 5 al cuadrado, más ¿cuánto vale el apotema de pirámide? Es lo que acabamos de calcular aquí. 20.61, lo cambio, lo llevo al cuadrado. Y L es igual a 21.21 centímetros. Y ya tenemos el tercer dato. Calculamos los dos apotemas y la arista. La arista, recuerden, es la medida de esta línea, la que une a las dos caras. Entonces, como pueden observar, es bastante simple. Nada más hay que recordar todos los triángulos que nosotros hemos visto que hay en la pirámide, y para cada uno de los triángulos vamos a calcular algo. Ocupamos un triángulo para el apotema de pirámide, ocupamos un triángulo para el apotema de base y ocupamos un triángulo para la arista. Son tres triángulos. Uno se encuentra en la base, que con este ya hemos trabajado. El otro se encuentra en la cara lateral, que también ya lo hemos trabajado, nada más que no tanto. La cara lateral es un triángulo isósceles, a final de cuentas. Un triángulo isósceles sabemos que se puede dividir en un triángulo, en dos triángulos rectángulos. El único nuevo sería este, que es el que cuesta un poquito más trabajo de visualizarlo. Pero nada más acuérdense que los dos apotemas, el que calculamos en este triángulo y el que está en el otro triángulo, se unen aquí y están unidos mediante la altura. Entonces, para cada uno de los elementos utilizamos un triángulo. Para el apotema de base, pues utilizamos el triángulo de la base. Para la arista lateral, utilizamos el triángulo de la cara lateral. Y para el apotema de pirámide, pues utilizamos el triángulo de los dos apotemas. Si se acuerdan con eso, van a poder calcular los apotemas y la arista que ustedes quieran. Esto es muy importante porque lo vamos a ocupar en los siguientes videos. Este es nuestro siguiente ejemplo.
Ahora se trata de una pirámide triangular. Tenemos aquí la base, que es un triángulo, tenemos su altura y nos están dando la medida de uno de los lados. Todas las pirámides que vayamos a ver en este y en el siguiente video tutorial van a ser regulares. Es decir, que la figura que tenemos en la base va a ser regular. Y bueno, quizá por la perspectiva se ve un poquito chueca, pero sería más o menos como esta. Vean, tres caras que se unen en este vértice y la base es un triángulo regular, o sea que todos sus lados miden lo mismo. Entonces, al igual que con el ejemplo anterior, nos piden calcular los dos apotemas, el apotema de la pirámide, el apotema de la base y la arista. Entonces vamos a hacer el apotema más fácil de calcular, porque lo venimos calculando desde hace mucho tiempo, es el de la base. Entonces todo polígono regular, sea triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, heptágono, todos van a tener un apotema de base. Entonces vamos a dibujar la base, que es un triángulo aquí. Ahí está. Ahí está su centro. Este lado es el mismo que tenemos acá. O sea, no se confundan, esta cara no es una cara triángulo, no es una cara lateral, es la base que tiene la pirámide. Es que aquí pues coincide con que la base y las caras laterales tienen la misma forma. No, esta es la base que tiene la figura. Voy a poner incluso aquí base. ¿Cuánto mide el lado de la base? Aquí lo tenemos, mide 15. Ahí está. Y entonces, si trazamos aquí una recta, este es el apotema de la base. Esa recta, ¿qué es lo que hace? Divide a mi base en dos partes iguales. En una y aquí en otra. Entonces esta recta siempre va a dividir a mi lado en dos partes iguales. Entonces para obtener esta medida, ¿qué es lo que hacemos? Todo el lado lo dividimos entre 2. A es igual a 15 sobre 2 y esto es igual a 7.5. Ahí está. Ahora vamos a trazar una recta, pero dejen algo más abajo esto. De este punto a este ya vimos que mide 7.5. La otra mitad también mide lo mismo y nos da un total de 15. Ahora vamos a trazar una recta que vaya de este punto a este vértice. Para poder trabajar con el triángulo rectángulo que se formó aquí, necesito conocer este ángulo. Pero para conocer ese ángulo necesito conocer el ángulo de toda la figura. ¿Cómo determino el ángulo interno? Con la siguiente expresión. Ángulo interno de toda la figura es igual a 180 por n menos 2 sobre n, donde n es el número de lados que tiene la base. En este caso, como nuestra base en esta pirámide es un triángulo, tiene 3 lados, entonces n es igual a 3. Sustituyendo de la expresión, nos queda ángulo interno es igual a 180, n lo cambiamos por 3 menos 2, dividido n, ¿cuánto vale? 3, y me da como resultado 60 grados. Entonces todo el ángulo interno mide 60 grados, pero yo no quiero todo el ángulo, solo quiero esta parte. Esta línea divide a mi ángulo en dos partes iguales. Entonces para obtener el valor de una de esas mitades, ¿qué hacemos? El ángulo interno lo vamos a dividir entre el número de partes en las que fue dividida, entre 2. Entonces alfa es igual a 60 entre 2 y esto es igual a 30. Entonces ya tengo yo este ángulo, voy a quitar esto, ya tengo yo mi cateto adyacente y aquí tengo mi cateto opuesto. Bueno, no tengo el dato, pero pues lo quiero calcular. Busco una función trigonométrica que me relacione el cateto opuesto, el cateto adyacente y el ángulo. ¿Qué función es? La tangente. Entonces tangente, el ángulo es igual a
parte adyacente. Despejando esta A que está dividiendo, pasa multiplicando. A por tangente de alfa. Y esto es igual a AB, sustituyendo. AB es igual a ¿cuánto vale A? 7,5. Tangente, ¿cuánto vale alfa? Lo acabamos de calcular aquí, 30. Y finalmente eso me da como resultado el apotema de base vale 7,5 por tangente de 30, 4,33 centímetros. Entonces ya tengo mi primer apotema. Ahora puedo determinar el apotema de base. Puedo determinarlo de dos formas. En el ejemplo anterior utilizamos el triángulo que se forma de la cara lateral. Vamos a utilizar ahora el otro triángulo. Recordemos que hay un triángulo dentro de nuestra pirámide que une los dos apotemas. Es el siguiente. El apotema de base, la altura y el apotema de pirámide. ¿Tengo este dato? Sí. Aquí está. Tengo el apotema de base, ese que acabo de calcular. Entonces, si ya tengo estos dos datos, utilizando el teorema de Pitágoras, puedo hallar la hipotenusa. ¿Cómo quedaría? La hipotenusa, que le pusimos AP al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. AP al cuadrado, esto es igual, sustituyendo, bueno, voy a despejarlo de una vez. Esta potencia pasa del otro lado como raíz. Esto es igual a raíz AB cuadrada más H cuadrada, sustituyendo los datos. AP es igual a raíz. AB cuadrada, ¿cuánto vale? Vale, ¿dónde? Acá está, 4,33 al cuadrado más hipotenusa, la altura, ¿cuánto vale? Es este valor, 30 al cuadrado, y finalmente me queda que AP es igual a 30,31 centímetros. Observamos nuevamente que el apotema de pirámide es un valor completamente diferente a la altura. Quizás sí nos dio valores cercanos, pero al final de cuentas es diferente. La altura mide 30 centímetros cerrados y el apotema de pirámide 30,31. Entonces, visto desde mi triángulo, aquí está, este sería el apotema de pirámide, es la medida que acabamos de calcular. Y ahora ya calculamos esto. ¿Qué más podemos calcular? La arista. Entonces veamos, necesitamos, ya ocupamos dos triángulos de los tres que hay en una pirámide. Nos falta otro. ¿Cuál es? Es el triángulo de la cara lateral, es decir, el triángulo de esta cara. Voy a dibujar la cara así como está. La base es la que coincide con la medida de uno de los lados. Vean. Entonces quiere decir que este lado coincide con este lado. Mide 15. En la cara lateral, esta línea es el apotema de pirámide. Que divide a mi base, a mi lado de aquí, en dos partes iguales.
todo apotema siempre va a dividir en dos partes iguales al lado. Entonces voy a hacer esta línea más abajo. Todo esto mide 15. Este es mi apotema de pirámide, que divide a mi lado en dos partes iguales. Entonces, si lo divide en dos partes iguales, para obtener cada una de ellas, todo el lado lo vamos a dividir entre dos. Entonces, ¿cómo quedaría? A es igual a 15 sobre 2, y esto nos da como resultado 7.5. Y veamos, aquí tenemos, voy a trazar esa línea, aquí tenemos otra línea que corresponde con la arista. Si lo comparamos con esto, vean, este es mi cara triangular, este es mi apotema de pirámide, tenemos estos dos lados y esta sería la arista. Entonces, teniendo el apotema de pirámide y cualquiera de esto y este lado, ya puedo calcular yo mi arista. ¿Y cómo le hago? Pues empleando el teorema de Pitágoras. Ya vimos que este fragmento vale 7.5. El apotema de pirámide ya lo tengo, lo había calculado aquí, es esto. Entonces, si ya tengo este cateto y tengo este cateto, puedo calcular esta hipotenusa representado por la arista. Entonces, ¿cuál es la fórmula general? Es hipotenusa. Y les voy a escribir ya el despeje directamente. Es igual a raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Finalmente nos queda sustituyendo cuánto vale A, 7.5 al cuadrado, más cuánto vale AP, 30.31 al cuadrado. Sustituyendo eso en la calculadora, .22 centímetros. Y ya tengo este dato, que es la medida de esta arista. Entonces, como pueden observar, fue bastante simple. Nada más fue cuestión de recordar todos los triángulos que hay en una pirámide para calcular aquello que nos están pidiendo. Para el apotema de base hay un triángulo que está en la base. Para el apotema de pirámide, bueno, ahí puede haber dos triángulos. Uno, el de la cara lateral, o el triángulo interno que une los dos apotemas. Y para la arista tenemos pues el triángulo de la cara lateral. Este 31.22 es esta medida que nos salió aquí. Si aquí tengo mi cara, entonces esta es la que mide 31.22. Vamos con un último ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Si se dan cuenta, ahora no nos están dando la altura. Lo que nos están dando es el lado y este ángulo. Entonces, de la misma forma, pues nos piden determinar todos los apotemas. El apotema de pirámide, el apotema de base. En este caso, como no nos dieron altura, vamos a determinar su altura. Y también la arista. Entonces recordemos, nada más para que quede más claro esto. Bueno, voy a utilizar una figura, una pirámide cuadrangular para que quede más claro, pero la base es hexagonal. Entonces vean, este dato es la medida del lado, o sea, se refiere a este lado. Si esta es mi base, se refiere a la medida de este lado. Y este ángulo que tengo acá se refiere a este. Bueno, este ángulo es de la cara lateral, una de las caras laterales. Entonces aquí tengo mi cara lateral, se refiere a este ángulo, al que forma con la base, el apotema de pirámide y la arista. Es a lo que se refiere. Entonces vamos a empezar a calcular todo esto que nos están pidiendo. Ya saben, el truco está en identificar los tres triángulos, rectángulos que hay, y así poder calcular todo lo demás. Vamos con
el primer triángulo rectángulo que se puede observar, que es el de la cara lateral. Entonces aquí tenemos la cara lateral. Ahí está. Entonces, la base del triángulo de la cara lateral coincide con el lado de la figura de la base. Entonces quiere decir que este lado es el mismo que tenemos acá. 20 centímetros. Luego, el apotema de pirámide, sabemos que es una recta que va desde la cúspide a la mitad del lado. Ahí está. Y eso hace que mi lado lo divida en dos partes iguales. Entonces, este es apotema de pirámide. El apotema de pirámide lo divide en dos partes iguales. Entonces, para saber cuánto mide, pues todo ese lado lo dividimos entre dos. ¿Por qué entre dos? Porque el apotema pues lo divide en dos lados. Por eso lo dividimos entre dos. Y esto es igual a 10 centímetros. Ahí está. Entonces, esta parte mide 10 centímetros. La otra parte también mide 10 centímetros. 10 más 10 ya nos da el lado total. Ahora yo tengo aquí mi ángulo. Que ¿cuánto nos está dando? 70 grados. Y vean, a partir de esto ya puedo determinar el apotema de pirámide. Busco, en este caso, el apotema. Dejen, aquí pongo esta línea. Aquí ya tengo un triángulo rectángulo. Entonces el cateto opuesto, el cateto adyacente y el ángulo están relacionados mediante una función trigonométrica. ¿Cuál es? La tangente. Tangente de alfa es igual al cateto opuesto, que es el apotema de pirámide, dividido entre el cateto adyacente. Espejo, esta A que está dividiendo pasa multiplicando a tangente de alfa es igual a apotema de pirámide, sustituyendo los datos. ¿Cuánto vale A? Que es el cateto adyacente, 10. Tangente de alfa, aquí este alfa es este ángulo, 70. Esto es igual a apotema de pirámide. Y finalmente, apotema de pirámide es igual a 10 tangente de alfa, que mide 70, 27.47 centímetros. Ya tenemos el primer dato. Apotema de pirámide, 27.47 centímetros. ¿Qué más podemos calcular? Esta línea, vean, ya tengo mi apotema de pirámide. ¿Cuánto mide? 27 punto y cacho. 27.4. Nada me le voy a poner para que me quepa. Esta línea me representa la arista, que vamos a ponerle L. Entonces, este es el valor de A. Este es el apotema de pirámide, que me resulta de 27 y cacho. Y esta es la arista. Lo que nos piden es calcular la arista. Entonces, si ya tengo, vean, si ya tengo este dato y ya tengo este dato, empleando teorema de Pitágoras puedo calcular esto. Porque tengo cateto, cateto, y con los dos catetos puedo determinar la hipotenusa, que en este caso coincide con la arista del triángulo. Entonces vean, ya tengo este cateto, y gracias a esos dos catetos puedo determinar directamente la arista. Entonces, la hipotenusa, que está representado con la letra L, al cuadrado, es igual a la suma de los dos catetos. El cateto adyacente más, cateto adyacente al cuadrado, más el cateto opuesto al cuadrado, que lo estamos representando con estas letras. Sustituyendo, L es igual a raíz
Ahí está. Entonces esta potencia pasa del otro lado como raíz cuadrada. Sustituyendo los datos, ¿cuánto vale A? 10 al cuadrado más AP, que lo acabamos de calcular aquí, 27.47 al cuadrado. Y L finalmente nos da como resultado 29.23 centímetros. Entonces ya tenemos esta medida, la medida de la arista, 29.23. Si tenemos nuestro triángulo aquí, nuestra pirámide, esos 29 es la medida de esta arista. Entonces ya hemos calculado este segundo dato. Ahora vamos a calcular qué más podríamos. El apotema de la base. Para eso vamos a tomar, ya sabemos cómo calcularlo. Me voy a ir un poquito más rápido con esto. Vamos a tomar la figura de la base y vamos a dibujarla aquí. Está. Me quedó chueca, pero bueno, es para representar. Entonces tiene su centro, la línea que va del centro al lado es el apotema de base. Este lado, aquí lo tenemos, mide 20. Lo hubiera hecho más grande, ya ni modo. Esta línea sabemos que lo divide en dos partes iguales. Entonces, para hallar este lado, ¿qué hacemos? Todo el lado de la figura lo vamos a dividir entre 2. A es igual a 20 entre 2, esto es igual a 10. Entonces esta parte mide 10, la otra mide 10 y así. Al sumarlas me dan los 20. Luego tenemos otra recta que va del centro a este vértice. Y ahí tenemos un segundo triángulo rectángulo. Entonces, para poder trabajar con él necesitamos este ángulo, pero para ese ángulo necesitamos todo el ángulo interno de toda la figura. Como lo hallamos por la siguiente expresión: ángulo interno es igual a 180 por n menos 2 sobre n, donde n es el número de lados de la figura, que como se trata de la base, como la base es un hexágono tiene 6 lados, entonces n es igual a 6. Lo sustituimos ahí. Ángulo interno es igual a 180 por 6 menos 2, cambiamos la n por su valor, que es 6, dividido entre 6, y ángulo interno me da como resultado 120 grados. Y bueno, ahora no necesitamos todo el ángulo interno, nada más necesitamos la mitad, puesto que esta recta divide ese ángulo interno en dos partes iguales. Entonces, para obtener el valor, ¿qué es lo que hacemos? Pues ese ángulo interno lo dividimos entre 2, que son las partes en las que esta recta lo divide. Entre 2, y esto da como resultado 60 grados. Ahora, ya tengo este ángulo, ya tengo este lado, y quiero determinar este lado. ¿Qué función trigonométrica me relaciona el cateto opuesto, el cateto adyacente y el ángulo? La tangente. Entonces, tangente de alfa es igual a cateto opuesto, que le pusimos AB, sobre cateto adyacente, que le pusimos una A, despejando esta A que está dividiendo, paso multiplicando. A tangente de alfa es igual a AB. Sustituyendo, ¿cuánto vale A? Vale 10. Tangente, ¿cuánto vale alfa? Aquí está, 60. Esto es igual a, ahorita me quito, es igual a AB. Ahí está, 10. Tangente de alfa, que vale 60. Y si introducimos ese dato en la calculadora, nos da como resultado 17.32. El tema de base es igual a 17, ahorita me quito, punto 32. Ahí está. Como todos lo estamos trabajando en centímetros, sus unidades son
centímetros. Ya tenemos el otro apotema. Ya nada más nos faltaría ahora determinar la altura. ¿Cómo le hacemos? Ya hemos trabajado con los dos triángulos rectángulos. Entonces vamos a trabajar con el tercero, aquel triángulo rectángulo que une a los dos apotemas y a la altura. Entonces, la línea horizontal es nuestro apotema de base. La línea diagonal es el apotema de pirámide. Y esta línea es la altura. Si se dan cuenta, los dos apotemas y la altura forman este triángulo rectángulo. Ya tengo esta medida de este apotema, sí, lo acabo de calcular acá, 17.32. Ya tengo este apotema de pirámide, sí, lo acabo de calcular acá. Déjenlo en cierro, porque es de los datos que nos están pidiendo. Este también. La arista, ¿cuánto vale? 27.47. Y entonces, empleando el teorema de Pitágoras, pues ya puedo calcular este valor. Este que le habíamos puesto apotema de pirámide, este es el apotema de base. ¿Cómo es el teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado, AP al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado, en este caso le pusimos AB, más el otro cateto al cuadrado. ¿Qué es lo que yo quiero conocer? La altura. Entonces voy a despejarla de aquí. Este elemento que está sumando pasa restando. AP al cuadrado, entonces este que está sumando pasó del otro lado restando, menos AB al cuadrado. Aquí esta potencia pasa del otro lado como raíz. Altura es igual a AP al cuadrado menos AB al cuadrado. Sustituyendo los datos, ¿qué me queda? AP, ¿cuánto vale? 27.47 al cuadrado. No me cabe, voy a abreviar los números. 27.4 al cuadrado menos AB, ¿cuánto vale AB? 17.32 al cuadrado. Ahí está, para que me quepa y no se vea también tan chiquito. Y finalmente la altura es igual a 21.32 centímetros. Y hemos obtenido todos los datos. Entonces H, que es la altura de mi pirámide, vale ¿cuánto? 21.32. Entonces, como pueden observar, es bastante simple. O sea, empleando los triángulos que hemos visto en este video, podemos hallar el apotema de pirámide, podemos hallar el valor de la arista, podemos hallar el apotema de base, y bueno, en este caso pues el ejercicio fue al revés. A partir de este ángulo también hallamos la altura utilizando este triángulo. O sea, nada más le agregué un cálculo más, ya que ahora no nos dio la altura. Entonces a partir del ángulo nosotros determinamos la altura. Y bueno, les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial. Pero sí quiero que quede bien claro este tema, que o sea, a partir de un lado, ya sea de la altura o del ángulo, podemos hallar todo lo demás. Aplicando todos los triángulos que nosotros hemos visto que existen en las pirámides, el que hay en la cara lateral, el que hay en la base y el que une a los dos apotemas con la altura, podemos calcular todos esos datos: apotema de pirámide, apotema de base y altura. Y esto es muy importante porque va a ser de utilidad para el siguiente video.
Por esa razón, como que los dividí así en varias partes. Primero calcular todos los apotemas, calcular la arista, calcular la altura, porque ya después vamos a tener que saber calcularlos y aplicarlos para calcular áreas, volúmenes y todo eso.